Hola Letramundillas, bienvenidos al canal de Letramundos. En esta oportunidad me complace decir que estamos en nuestra edición Feria del Libro de Loreto, modalidad virtual. En este caso, ¿en qué consistirá? Bueno, como han escuchado por redes sociales, habrán visto la noticia de que la feria no se llevará a cabo por cuestiones de presupuesto. Y en este caso, el canal ha decidido realizar una pequeña feria del libro para la región de manera virtual, en la cual ustedes van a escuchar sobre los libros que se van a presentar. También van a encontrar aquí lo que es las autoras, y para poder fomentar un poco lo que es la lectura en nuestra región, también verán de otras ciudades, pero sin más, vamos a empezar con esta pequeña presentación. Mi nombre es Cristina H. y en esta oportunidad les estaré dando este pequeño regalo de amor a la lectura. Suyun, 1955, Iquitos, Perú. Del poemario Sueños de Otorongo. En esta noche sin sentido, quiero tus manos bajo mis hombros, recorrer la luna, alcanzando el universo. En esta noche de sequía, es el agua más pura y cristalina, la voz alcanzada y premiada de luces, sin destellos, pero sonidos de agua dulce, de agua salada en mi boca transformada. La luz es un recuerdo y yo vivo en el fondo del agua. A veces arribo a horas en que la luna abre desmedidamente su paladar y la miel brota como manantial sin principio ni final. Hola a todos, soy Midori Yar y formo parte de la Asociación Cultural Generación del 22, un espacio formado por jóvenes universitarios en la cual buscamos fomentar la lectura y la escritura en los jóvenes loretanos. Juntos publicamos la siguiente obra, el siguiente libro, titulado Grietas del Olvido, que son narraciones breves compiladas por el amauta Manuel Marticorena Quintanilla. En este libro podrán encontrar a 6 autores, en la cual relatan diferentes narraciones, diferentes cuentos que tocan temas sobre el realismo urbano de justamente la ciudad de Iquitos y la región de Loreto. Mi persona participa con los cuentos Tu figura, Nina, Temible oscuridad y Pulseras de Guaiduro. Espero que disfruten las lecturas y muchas gracias. Bailemos sobre nuestros corazones rotos, de la editorial Lux. Hago este video con el fin de que ustedes vean de qué tratan estos libros y porque quiero que ustedes los lean. Especialmente para comprender un poco más, es necesario que primero lean este libro y después este. Yo me enfoqué un poquito más sobre la depresión, la ansiedad, los
los ataques de pánico que estamos teniendo hoy en día como jóvenes y adolescentes. Y es que la mayoría de veces nosotros no sabemos cómo dar a notarlo o cómo explicar lo que sentimos, porque no tenemos confianza, porque nos da miedo expresarnos, ser juzgados. En sí son un sinfín de cosas. Sin embargo, nosotros como jóvenes tenemos capacidades y podemos afrontar todo lo que nos dé la vida, y por eso yo hice este libro. Habla especialmente sobre la vida de una joven que su papá murió cuando ella tenía 16 años. Entonces, para ella fue algo muy complicado intentar sobrellevar toda esa situación. Entonces, ella sufrió mucho su luto paternal, incluyendo que fue abusada sexualmente cuando ella tenía 5 años. Entonces aquí ya se empieza a basar todo lo que pasó. Pues aún no se explica bien su vida, aunque él quisiera explicarla. Todavía no se explica bien su vida, pero en el tercer libro lo leerán. En sí habla sobre a veces cómo los jóvenes queremos terminar con todo incluyendo pues nuestra vida, que es lo más preciado. Y bueno, este libro se basa sobre un romance y cómo puedes sobrellevar todo eso que has vivido y cómo puedes intentar hablar con alguien que tú ames mucho y así mismo ustedes poder ayudarse y conectarse. Y bueno, ahora bailemos sobre nuestros corazones rotos. De igual manera es un romance, pero ya es con diferentes chicos. Bailemos sobre nuestros corazones rotos se enfoca un poco más sobre la superación personal que tiene Lina. Para ser honesta, Lina es, como les comentaba, una chica que posee mucha ansiedad, mucha depresión. Es una chica que transmite tristeza, nostalgia. Y en este libro, ella intenta mantener una relación a distancia. La verdad es que a veces no es bueno confiar en las relaciones a distancia, especialmente porque tenemos ese miedo y empezamos a tener esa ansiedad de que ya nos van a empezar a engañar, se van a enamorar, todo eso. Entonces ella vive con ese cargo, con esa carga que no puede soltar. Y bueno, este libro se basa más en la superación, como ya les había comentado, porque Lina conoce a un enigmático joven que se llama Christopher, es el consejero de su escuela. Entonces ella comienza a contarle sus cosas, o sea, qué es lo que pasó cuando era niña, o sea, literalmente todo. Y conforme ella se va desahogando, él le va dando la oportunidad y le va enseñando que ella puede sanar a través del hablar. A veces, como les comentaba, es necesario que nosotros sanemos emocionalmente, primero hablando, primero teniéndole la confianza suficiente a alguien para que nos quiera mucho y para que nos apoye mucho. Y eso es lo que hace Christopher. Christopher perdió a sus padres de una forma trágica y para él fue fácil refugiarse en alcoholismo, en drogas, en vicios, literalmente de todo, incluyendo que pues lastimaba su cuerpo con cutting y después lo hizo a tatuajes. Sin embargo, cuando Lina llega, o sea, como que ambos fueron ese complemento para que pudieran estar bien. Entonces, es la superación personal. Pero tienes que tener en cuenta que para poder entender bien el libro es necesario leer primero y enseguida y asimismo tú puedas adentrarte un poco más sobre los temas que se hablan especialmente, que es depresión, suicidio, ansiedad y tristeza. Lo más necesario. Y recuerden que lo pueden adquirir en Busca Libre, lo pueden adquirir conmigo inclusive, yo se los doy autografiado y lo pueden adquirir desde la página oficial de Universo Lux. Para mí fue un gusto decirles que yo soy la escritora de estos 2 libros. Sé que los va a cautivar mucho. Hola a todos los presentes, mi nombre es Gerald Rodríguez y hoy quiero hablarles de una novela que se llama El País de los Errantes. Segunda novela en toda mi producción literaria y quizás la novela más ambiciosa que he escrito hasta ahora, primera novela de una trilogía sobre violencia en el Perú y sobre violencia en la Amazonía.
La novela País de los Errantes habla de una familia, de la familia y la descendencia de Julio César Arana. Y lo que he pretendido hacer a través de estos recortes históricos para poder hacer literatura y hacer esta novela es narrar de cómo la descendencia de Julio César Arana, descendencia que nunca él había aceptado, ¿no? En 1992 ellos, la nuera, los nietos y bisnietos, deciden hacer un viaje desde Lima hasta Iquitos, llevando el féretro de Julio César Arana, que está en el presbítero maestro, para llevarlo hasta el Putumayo, con la intención de romper una maldición que ellos decían tener, por la cual les ha pasado todas las desgracias, ya que el abuelo, o el bisabuelo, o el suegro, había sido responsable de la muerte de más de 30.000 indígenas, huitotos o cainas en el Putumayo entre los años de 1900 a 1914. Entonces, esta novela que habla de la familia Arana empieza contando la historia de cómo ellos deciden viajar hasta el Putumayo llevando el féretro. Por otra parte, la novela se enlaza también con otras historias. La historia del chamán Biarizú, un cocama que también también es un personaje histórico que data de los años 1600 y tantos, que están registrados en las crónicas, que vino desde Brasil hasta Moyobamba buscando la tierra sin mal. Entonces este personaje resucita en 1909, año donde empieza la novela, hasta 1992, para buscar nuevamente la tierra sin mal. Y justamente en los campos caucheros del Putumayo, que era propiedad de Julio César Arana, es donde ellos deciden encontrar o deciden fundar la tierra sin mal. Por otra parte, Arana se enfrenta a ellos para desalojarlos de este terreno, y además de eso, también se cuenta la historia de un personaje muy importante en la historia de la Amazonía, del periodismo del Perú. Hablo de Benjamín Saldaña, que fue el primer hombre que hizo la denuncia por las muertes de los indígenas, que estaba a cargo de la empresa, la Peruvian Company, la empresa de Julio César Arana, que estaba matando indígenas, ¿no?, en el Putumayo. Entonces, además de esto, también se cuenta la historia de Arana en 1909, ¿no?, cómo se enfrenta a los colombianos, cómo los despoja de sus empresas caucheras y cómo se apropia ilegalmente, con una farsa de patriotismo, ¿no?, con una farsa de defensor de la tierra peruana, se apropia de terrenos de empresas y terrenos colombianos y peruanos para poder expandir su empresa y poder extraer el caucho y venderlo en Europa. Entonces son 4 historias que se entrelazan y llega un punto en la novela donde estas 4 historias se juntan. Pero la familia Arana, la nuera con los nietos y bisnietos, como van partiendo de Lima hacia el Putumayo, pasa algo inusual. Van retrocediendo en el tiempo. Desde el año 1992 al año 1909, donde sucedió este gran enfrentamiento de Arana con los colombianos en tierras peruanas y en tierras colombianas, en la ficción o en la novela, el enfrentamiento es con los indígenas que están buscando fundar la tierra sin mal. En ese mismo instante también llega el periodista a querer investigar más de lo que estaba pasando en el Putumayo, y por otra parte también llega la familia desde 1992 a 1909, justamente en medio del enfrentamiento, llegan a dejar el cuerpo de Arana para que los indígenas hagan su justicia con el cuerpo, y de esa manera, en su proyección de ellos, se rompa la maldición por la cual ellos habían padecido mucho tiempo, porque el abuelo había matado más de 30.000 indígenas. Entonces, ese es el resumen de la novela, ¿no? Una novela que fue muy aceptada por la crítica, ¿no? Andrea Cabel, que es profesora en San Marcos, dio muy buenas opiniones de esta novela. Jorge Nájar, que vive en París, escritor, poeta, también hizo una opinión muy extensa y muy larga de esta novela, ¿no? Y algunos se atrevieron a decir inclusive que esta novela es un antes y un después en la narrativa amazónica. Este libro fue presentado en Cuba, en la Casa de las Américas, virtualmente en México, y también fue presentado en España, en París y en Lisboa. Entonces estamos hablando de una novela
de corte histórico, de una novela de casi 500 páginas, pero al mismo tiempo es una novela memoria, es una novela con corte histórico, es una novela que busca y pretende recuperar la memoria del país. Esta es la primera de una trilogía de novelas sobre violencia, Amazonía y la historia del Perú que pretendo trabajar. Ya estoy trabajando la segunda novela y posiblemente la tercera. Entonces, con esta novela se inicia un ciclo de novelas sobre historia, sobre Amazonía, sobre el Perú y de cómo este país se ha hecho a través de la violencia, cómo es que este país se ha construido derramando tanta sangre inocente y cómo es que este país se ha construido por la ambicia de muchos hombres que no les ha importado nada destruir la Amazonía, destruir vidas humanas, despojar a tantos pueblos indígenas de sus terrenos con tal de cumplir sus objetivos y de poder lucrar siempre con la selva. Entonces, les invito a todos ustedes a leer esta novela, a buscar esta novela. Ustedes dirán la calidad literaria que tenga. Sin embargo, ya en los antecedentes que les he narrado de la crítica, bueno, yo sé que ustedes también van a opinar lo mismo, porque, bueno, es una novela que lo hice con mucha dedicación, muchos años de dedicación. Muy buenas noches. En esta oportunidad quiero hacer presente una publicación mía para este canal. El nombre de la novela, que fue la última que he publicado, se titula Asesinato a la medianoche. Es de las ediciones Altazor de la ciudad de Lima. El autor, quien les habla, Roger Samuel Rodríguez García. Y esta novela trata sobre un hecho real que ocurrió en el año de 1954 en la ciudad de Iquitos, que fue el crimen más atroz que se cometió en ese entonces. La víctima fue un zapatero llamado Laisamón Sánchez García, y el asesino, Juan Sedano Silva, era un cantinero y carnicero del Mercado Belén en la ciudad de Iquitos. El acusado, mejor dicho el asesino, fue condenado a cadena perpetua. Primero cumplió su sentencia en el llamado Panóptico, la penitenciaría de Lima, y de ahí pasó al penal del Cepa, donde murió aproximadamente en 1974, víctima de tuberculosis y de cáncer a la garganta. Sus restos están sepultados en este lugar, que queda actualmente en el departamento de Ucayali, y la víctima está enterrada en el cementerio general de acá de Iquitos. Quiero decir que esta novela, Asesinato a la medianoche, ha sido analizada en 4 colegios: en el colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres, en un colegio de la comunidad de Ninarumi, que está a las afueras de la ciudad de Iquitos, también en el colegio La Victoria de Jesús del distrito de Belén, y en el colegio cooperativo César Vallejo. En este colegio tuve la oportunidad, vamos a decir, de conocer a la bisnieta de uno de los personajes de esta novela, el llamado Doctor Rosendo, que es una especie de santo popular de algunas personas que viven en Iquitos, que dicen que hace milagros, ¿no? Y van a su tumba y le rezan, ¿no? Es una novela que de alguna forma ha sido un reto para mí, porque es la primera novela que escribo basada en un hecho real, ¿no? Y no es tan fácil escribir novelas basadas en hechos reales, pero para mí fue un reto y pienso más adelante escribir otras novelas sobre esta temática. Bueno, eso sería todo lo que puedo decir al respecto. Agradezco esta oportunidad y espero que este video pueda ser publicado próximamente en YouTube para aquellos que gustan de la buena literatura y de la literatura contemporánea que se está viviendo en estos tiempos, que es una literatura diferente a otras, ¿no? Ya que se tocan temas referentes a la posmodernidad, ¿no? de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias, hasta otra oportunidad.
vamos a sumergirnos en una de las frases más provocadoras y célebres de la filosofía occidental. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. ¿Qué quiso decir Nietzsche con estas declaraciones y qué implicaciones tiene para nuestra comprensión del mundo moderno? La frase Dios ha muerto y nosotros le hemos matado aparece en la obra La Gaia de la Ciencia de Nietzsche y se repite en Así habló Zaratustra. En esas épocas, Nietzsche no se refiere a la muerte literal de un ser divino, sino más bien al declive de la fe en Dios como el fundamento central de la vida y la moralidad en la cultura occidental. Durante siglos, la creencia en Dios había proporcionado un sentido de propósito, un marco moral y una explicación del universo a gran parte de la humanidad. Sin embargo, Nietzsche observa que, en su época, el avance de la ciencia, la secularización y el auge del racionalismo habían erosionado la influencia de la religión en la vida de las personas. La muerte de Dios simboliza la desaparición de estas creencias fundamentales y la crisis existencial que surge como resultado. Pero la frase de Nietzsche va más allá de una simple constatación de un cambio cultural. Al decir, y nosotros le hemos matado, Nietzsche pone el peso de la responsabilidad en la humanidad. La modernidad, con su énfasis en la razón y la autonomía, ha desplazado a Dios, dejando a los seres humanos en un universo que no tiene un orden trascendental garantizado. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué hacemos ahora? Nietzsche advierte sobre las consecuencias de la muerte de Dios con la desaparición de un marco moral absoluto. Los valores tradicionales pierden su fundamento, lo que puede llevar a un nihilismo peligroso, donde la vida parece no tener sentido o propósito. Pero Nietzsche no se detiene con ese diagnóstico. Ve la muerte de Dios como una oportunidad. Nos desafía a crear nuevos valores y encontrar significado y propósito en la vida a través de nuestra propia voluntad y creatividad. Así que, ¿qué significa para nosotros que Dios ha muerto? ¿Es un llamado a la desesperación o una invitación a la reinvención? Nietzsche nos provoca a replantearnos nuestras creencias y a asumir la responsabilidad de construir nuestro propio sentido en un mundo que ya está garantizado por un orden divino. En conclusión, la frase Dios ha muerto y nosotros le hemos matado es una poderosa metáfora en cambio radical en el pensamiento occidental y un desafío para cada uno de nosotros para tomar las riendas de nuestro destino moral y existencial. Nietzsche nos invita a enfrentar la libertad y la responsabilidad de vivir sin un garante trascendental y a ver en esto no como una pérdida, sino como una oportunidad para crear una nueva forma de vida. Eso es todo, muchas gracias. Hola, soy Alonso Rodrigo Palomino Guerra, o como me conocen en el mundo literario, Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes. Pues bien, voy a contarles un poquito de qué tratan mis obras. En primera, este es el primer título, La Lucha Volumen 1, el segundo, La Lucha Volumen 2, por la editorial Zafiro en ambas. Y vamos a sacar esta tercera y cuarta entrega, que este es en formato digital por la editorial Trazos, pero vamos a sacarla el año que viene, el 2025, la tercera y la cuarta entrega, que se subtitulan Decisiones, volumen 1 y volumen 2. Pero vamos con estos dos primeros títulos. Como pueden ver, hay 10 personajes, cada uno de ellos representa un sentimiento, una dolencia, una facción de los protagonistas. Por ejemplo, tenemos 4 problemas sociales, 1 económico, psicológico, familiar, 2 de amor y 1 de depresión. Ellos se van a encargar de ayudarle a los protagonistas de cada una de las historias contra sus problemas, contra las dificultades que tienen, mientras cada uno de estos muchachos, entre niños, adolescentes y jóvenes, se dedican a los estudios para salir adelante. Todo eso en un mundo distópico en donde una organización trata de conseguir el poder de estos seres para poder cambiar el rumbo de la humanidad. Pero en primer lugar, concentrémonos en estas 10 historias que son la antesala de las 2 novelas que van a salir, que son estas de acá, Decisiones volumen 1 y Decisiones volumen 2. ¿Qué ocurre? Que aquí los chicos se preocupan por su sueño y una vez que lo cumplen,
llega el momento de decidir por su futuro. En esta de acá, que es Decisiones, volumen 1 y volumen 2, vuelvo a repetir, se van a tomar en cuenta muchos factores para que ellos determinen qué decisión es la correcta para su futuro. Soy autor de estos 4 libritos, espero que se vengan mucho más. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y me pueden seguir en las redes sociales como Rodio War, en cualquier red social como Rodio War. Así que nada, esperemos vernos en algún feria. Un abrazo, un saludo desde Lima, Perú y muchas gracias por este espacio. Adiós. Estimados amigos de la Feria Virtual del Libro de Loreto, soy Melissa Mendieta y les presento mi novela juvenil Raquel y Alexander. En este libro se narra el tránsito de la pubertad a la adolescencia y cómo es que reaccionan los jóvenes, tanto hombres como mujeres, con esos sucesos, ¿no? Con esos cambios que van afectando su vida drásticamente. También presenta qué es lo que sienten y piensan frente al abandono paterno, la crítica de los adultos, también frente al primer amor y la pérdida de los seres queridos, ¿no? Entonces los adolescentes van descubriendo un mundo difícil en el cual ellos tienen que poner a prueba su poder de resiliencia y sus ganas de salir adelante a pesar de todas las adversidades que enfrentan. Los invito a leer este libro, que es un homenaje a la juventud, al primer amor. Descubre también la bella ciudad de Iquitos en estas páginas y todo narrado desde la óptica juvenil. Un abrazo y espero que les guste mucho este libro, que lo escribí con mucho cariño. Hey, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por aperturar estos espacios. Me presento. Mi nombre es Jonathan Gokmin. Soy egresado de la carrera de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de la maestría de escritura creativa de la misma institución, y en esta oportunidad los quiero invitar a la editorial Torre de Papel a conocer mi libro El incendio que precede a los silencios. Esta es una colección de 10 historias diferentes con protagonistas, intensidades y géneros distintos, en donde van a poder ver un poco de todos los géneros que hoy más nos apasionan y que forman parte de nuestra editorial. Ciencia ficción, terror, misterio, fantasía, incluso algunas historias más crudas, historias de realismo, todas las pueden encontrar aquí. Este libro nace bajo una temática que es lo que conecta todas estas historias aparentemente tan diferentes, y es la pregunta sobre la identidad, que es algo que siempre me llamó mucho la atención, porque realmente, ¿qué es la identidad? ¿Es lo que decimos que somos? ¿Es lo que la gente que nos conoce, nos quiere y nos ha visto desde siempre dice que somos? ¿O somos las pequeñas e importantes decisiones que tomamos cuando estamos a solas y cuando nadie nos ve? Cuando tenemos licencia para todo porque no va a haber nadie a nuestro alrededor que nos juzgue con la mirada o que nos haga sentir culpables por la decisión que tomemos. En este libro podemos encontrar historias bastante anecdóticas y juveniles, como por ejemplo Se Busca, que es la historia de 2 amigos que están desesperados intentando encontrar a un animal perdido. Historias sobre deportes, como el box, por ejemplo, con relatos como Golpe de Gravedad. Historias un poco más crudas, como Nadie, que es el cuento que abre el libro, y Underdog, que es el cuento que lo cierra y es el cuento más crudo de la colección. También pueden encontrar historias inspiradas en la ciencia ficción con personajes asesinos seriales, como por ejemplo Identikit, que es la historia de un asesino serial que de casualidad termina viajando al pasado, ha perdido la memoria y va a tener que reencontrarse en este pasado consigo mismo, solo que sin saber que es él, y ahora va a tener que sobrevivirse porque se va a convertir en su próxima víctima. Tenemos también algunas historias un poco más tristes, como la que da origen al título del libro, El incendio que precede a los silencios, que es la historia de un anciano que vive prácticamente hacinado en una casa, en donde la familia pues ya no lo quiere, no lo toma en cuenta, lo maltratan, y él considera que su único familiar, valioso, importante, y el único que lo aprecia, es su perro, aunque probablemente en esta historia termine descubriendo que no es tan así. Bueno, los invito a revisar este libro, y espero que lo disfruten tanto como yo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego Peso Fenin y soy autor del poemario El lenguaje prestado de las plantas, de la editorial Colmillo Blanco. Este es un poemario publicado en este año que intenta recoger elementos en gran medida del mundo de las plantas, dividido en 3 partes,
cada parte tiene el nombre de una planta que existe en la vida real y que intenta de alguna forma como mostrar la esencia que cada planta tiene. Por ejemplo, la primera parte se llama, puedo mostrarles por aquí, se llama Rosas de Jericó. Es una planta que existe, es una planta bastante resiliente, de hecho, cuya característica es que si se le echa un poco de agua cuando está seca, revive. La segunda planta, la tengo por aquí, la segunda planta se llama Lirios de la Paz. Lirios de la Paz bueno, los lirios de la paz son plantas bastante sencillas de cuidar, significan inocencia, ternura. En esta sección del poemario más o menos que se intenta transmitir un poco de eso. Y la tercera planta es una planta muy particular que se llama las flores del infierno. Son unas plantas muy llamativas unas flores muy llamativas de color rojo. Y bueno, en esta sección he intentado jugar con la palabra infierno para hablar un poco sobre lo infernal. Entonces, como podrán ver, cada sección tiene su propia característica, cada planta tiene su propia característica e intenta transmitir algo. A la vez, yo además de escribir, yo soy psicoterapeuta y hay algo que me gusta mucho rescatar de las plantas, del mundo de las plantas, que me parece que tienen en común con los seres humanos. Necesitamos de un tiempo y de un cuidado, un respeto por ese tiempo para poder crecer de la manera en la que nuestra naturaleza nos pide. En mi labor como terapeuta acompaño a las personas y de alguna forma también puedo ser muy consciente de ese respeto, ¿saben? Entonces, algo de esto también nutre mi poesía o este poemario. Hay una valoración de lo que es el tiempo y también de lo que es la identidad, que está en constante cambio, del cuerpo, de esto que también nos hace seres humanos. Entonces son palabras claves que irán apareciendo a lo largo de la obra, a lo largo de los poemas, que espero puedan tener en algún momento. Los invito a conseguirlo y muchas gracias por su atención. Hola a todos, en esta oportunidad me presento como lectora. En este caso, mi nombre es Cristina H. y les estaré recomendando libros de filosofía, ya que como hemos visto dentro de esta pequeña actividad, esta pequeña feria también, podemos decirle, se han presentado los escritores hablando de sus obras y también un lector hablando de libros de filosofía. Y qué mejor idea que combinar tanto las lecturas así narrativas, poesía y también un poco de textos académicos en la cual podemos aprender otros temas. Bueno, para empezar con esta pequeña reseña, el libro del que les estaré hablando es el libro de Iniciación Filosófica de Augusto Salazar Borges. A ver, en este libro de filosofía empieza el autor contándonos sobre filosofía, pero del curso de que los dictó a los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos. En este libro nos explica un poco sobre la filosofía desde una perspectiva latinoamericana, en la cual primero lo que empieza definiéndote el autor es qué es la filosofía, también cuáles son las disciplinas filosóficas, para él qué significa filosofar. Les puedo leer una frase bastante significativa del libro que vendría a ser: filosofar es reflexionar sobre lo que ya se ha pensado, y esta referencia previa tiene, por así decirlo, una naturaleza dialéctica, ya que filosofar es discutir con otro. De suerte que la filosofía nace de la filosofía, lo que se convierte en ociosa la cuestión del primer filósofo. Pues en este caso nos dice que la actividad de filosofía, además de poner en uso la
razón, nos dice que también, gracias a la dialéctica que va relacionada con la filosofía, a través de ella puedes analizarla con argumentos válidos, que es lo que estás cuestionando. También vemos que en este libro se define lo que es las disciplinas filosóficas, te las mencioné. Por ejemplo, está la axiología, la ética, el ateísmo, etc. Y la filosofía del derecho también encontramos aquí, como menciona en una parte del libro de disciplinas filosóficas. En este caso también encontramos dentro de este libro, al revisar el índice, nos encontramos con el proceso histórico de la filosofía. Bueno, cuando se centra el escritor sobre el proceso histórico de la filosofía, nos menciona la historia de la filosofía. Primero viene la filosofía antigua o clásica, en este caso. También después está la filosofía helenística. Y también está la filosofía media. Después sigue la filosofía del Renacimiento, la filosofía moderna. También nos menciona un poco sobre la filosofía de la Ilustración y la filosofía del Barroco. Y claro, más adelante está la filosofía contemporánea. Y ya, en este caso también lo que nos relata, en este caso, cuál es la relación de la filosofía con el lenguaje, qué es la definición de verdad. O sea, nosotros sabemos que la verdad depende. La verdad es una mentira que puede llegar a convertirse en una verdad, pero según la lógica nos dice que la verdad, para que pueda ser válida, necesita una proposición verdadera y otra proposición verdadera, y la conclusión es verdadera. Bueno, según este libro también nos habla sobre la filosofía y la antifilosofía, y bueno, esa sería la primera recomendación del libro de filosofía que les muestro en este video. Ahora les voy a hablar de otro libro de filosofía que es necesario conocerse. En este caso es el siguiente libro. Es el libro de... Bueno, yo lo tengo en copia, pero también lo pueden buscar. Es Apuntes... Aquí está el título. Apuntes para la historia de la filosofía medieval. En este caso es del autor Julio César Olortegui Sáinz, catedrático de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Son 3 libros que él tiene de apuntes de la filosofía. Este es el primero, el de edad la medieval. Después sigue apuntes para la historia de la filosofía del Renacimiento. Hay otro, el último, que vendría a ser apuntes para la historia de la filosofía moderna. A ver, primero empezamos hablando de este libro, el primero. En este libro nos relata la historia de la filosofía en la Edad Media, que se caracterizaba por primero tener lo que primaba más era la teología, y claro, la filosofía pasa a un segundo plano. Empieza primero con la caída del... Como ya lo he dicho antes, la filosofía de la Edad Media empieza con los personajes de Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Se divide en 2 etapas, que viene a ser la primera la patrística y el otro la escolástica. A ver, dentro de estas 2 etapas, primero, claro, la teología es el centro y la filosofía pasa a un segundo plano, ya que todos los pensamientos que encontramos dentro de la Edad Media estaban dirigidos a lo que te decía la Iglesia. A ver, en este caso, cuando está en la Edad Media, el libro también nos menciona cómo es que llega un momento en que la filosofía y la teología se llegan a separar, y nos explica un poco sobre la famosa navaja de Ockham, que se refería a que de un problema
¿Cuál era la posible causa? Era lo más simple. Bueno, un ejemplo tendríamos que es un vaso de agua, ¿ya? Está totalmente lleno, una persona lo deja en la mesa y cuando después de 3 horas ve que el agua está hasta la mitad del vaso, entonces la persona se plantea 2 alternativas. La primera vendría a ser que el agua se ha derramado, que alguien lo derramó, pasó por la mesa, lo derramó y por eso quedó en la mitad. Pero la segunda opción es que alguien, al ver un vaso lleno de agua, tenía sed y se lo tomó y lo dejó hasta la mitad. Y en este caso, según la navaja de Oca, nos dice que el agua, que la segunda opción, o sea, de que una persona al ver el vaso lleno se lo tomó, esa es la opción más sencilla. Eso es lo que nos dice dentro de este libro. También encontramos lo que son los pensadores cristianos. Nos habla también de los apologistas, de la Biblia también en este caso, de cómo es que se fue desarrollando. Aquí está, la escolástica, el desarrollo y el apogeo, las escuelas de Chastres. Este libro en sí es bastante completo. Para los que aman este curso, les gusta mucho la filosofía, pueden aquí leerlo y encontrar varios datos interesantes. Y es un libro casi fácil de leer. También encuentras en este libro, otro punto bueno es que te deja en la parte de atrás recomendaciones de otros autores para que tú puedas retroalimentarte en la parte bibliográfica, en esta parte, y puedas seguir ampliando contenido. Bueno, este solo fue el primer libro de filosofía medieval. También hay los 3 que le siguen justo a esta época. Ya hablando así un poco en resumen, tenemos que decir que la filosofía en el Renacimiento ya se basa ya no sigue lo que es la teología, ya se centra en el hombre necesariamente, en el estudio de las humanidades, y empieza con Francesco Petrarca. Y claro, hay otros filósofos que podemos mencionar, por ejemplo Michel de Montaigne, Tomás de Campanella, tenemos a esta base es Leonardo da Vinci y otros filósofos más. Y claro, también encontramos dentro del Renacimiento lo que es la Reforma y la Contrarreforma. Encontramos también a Martín Lutero, que estaba en desacuerdo con la Iglesia, y por eso es que hace esta pequeña protesta contra la Iglesia. Y después hay una parte del que es el Renacimiento científico, donde ya aparecen Tycho Brahe, Galileo Galilei, Nicolás de Cusa, Kepler y otros filósofos más. Y ya en lo que es la filosofía en la Edad Moderna, ya retoma los pensamientos de lo que es la filosofía medieval, y aquí aparecen los personajes principalmente del empirismo y del racionalismo. Encontramos a Descartes. Por lo que es el racionalismo, nos habla de que de definición de sustancias, existían en un principio 2, que vendría a ser la res cogita y la res extensa, pero después se da cuenta de que hay una res infinita. En este caso, está como primero es el mundo, después es el pensamiento del hombre, y después es Dios. Bueno, en este caso, esos vendrían a ser los 2 libros de filosofía que recomiendo si a ustedes les interesa mucho saber esos temas y si quieren aprenderlo. Y ahora les paso con el siguiente autor, que nos va a hablar, o autora, de su siguiente obra.
Yo recuerdo los primeros poemas, que si se puede llamar poemas, fueron a los 12, 14 años, por ahí, 12, 14 años, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria. Pero creo que cuando de verdad comencé a escribir, ya con seriedad, fue a los 17 más o menos, cuando esté en la universidad, ¿no? En donde nos encontramos con otros amigos que formamos el grupo Urcututu. Estoy hablando de Ana Varela y de Percy Vilches, que digamos éramos el núcleo y que mantenemos hasta ahora este grupo. Entonces ahí comencé a escribir ya con más seriedad. Y esos poemas finalmente terminaron en un libro. Y ese libro se llama Mirada del Búho. Mirada del Búho tuvo, digamos, fue premiado, fue el ganador del premio Copé en 1986, ¿no? Eso fue un libro que, digamos, de inicio, ¿no? Que tuvo digamos, bastante suerte, vamos a decirlo, ¿no? Pero que fue, que me alegró muchísimo, ¿no? Porque fue una suerte de reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo acá en Loreto, en la Amazonía, sin ningún conocido en la ciudad de Lima, a nadie, ¿no? Ese es un libro de puro esfuerzo, como después fue Ana Varela también, ¿no? Hola, ¿cómo están, amigos de la Feria del Libro de Loreto? Gracias por invitarme de manera virtual. Ya habrá oportunidad de visitar Loreto y poder conocerlos de manera presencial. Iré para probar pues los juanes, las cecinas con tacache, tomarme pues una cocona y las demás bebidas exóticas de Loreto. Mi nombre es Omar Quinteros, soy de Santa Anita, exactamente en Lima. Me han pedido que hable acerca de mis publicaciones. Mi primera publicación se llama Compra libros en las transnacionales, es del año 2012, aquí está, que salió editado con el sello Underground Ediciones. Ándate a la mierda. No. Bueno, esa editorial pues se fue ahí mismo, y ya para la siguiente edición salió pues mi siguiente publicación, salió para el año 2023, no fue una autopublicación, aquí está, Poemas al Perú del año 2013, y debido a que se agotó esta pequeña primera edición y que la campaña en los medios fue un desastre, saqué otra edición en este año, ya con el sello pues Ediciones Vicio Perpetuo. Bueno, ¿por qué escribí Poemas al Perú? Se me ocurrió la idea luego de ver unos textos de poesía en los libros escolares, y se me ocurrió, bueno, ¿por qué los chicos no van leyendo los tipos de poemas pues que ensalcen pues al Perú, que infundan amor a la patria? Se me ocurrió que hay que sembrar el patriotismo, la idea de país, de colectividad. Entonces desarrollé una serie de textos que también rinden homenaje a personas notables del país, como Miguel Grau, no en la parte militar, no, y en la parte del arte, por ejemplo, poemas está el poema Abraham Valdelomar, y una serie de textos que hablan del país. Hay un texto que se llama Niños del Perú, otro se llama Oración para el Perú, hay un texto dedicado al pisco sour, y todos reunieron ese conjunto de textos para pensar en el uso escolar, no, y que me hagan el honor pues los colegiales de recitar algunos de mis poemas en las actuaciones del colegio. Nos vemos, chao. Bueno, como ya estamos al final del video de nuestra pequeña feria del libro virtual de Loreto 2024, tengo que dar como una pequeña conclusión para despedirnos.
Pues en este caso vimos a los escritores hablando sobre sus obras, de lo que han escrito y cuál es el propósito que ellos quieren llegar con dar a conocer su obra. También hemos visto cómo es que los lectores, sobre todo los estudiantes de la carrera de Filosofía y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos están hablando de libros de filosofía bastante interesantes, en las cuales nos puede ayudar a reflexionar mucho de lo que hacemos en nuestra vida diaria y también a tener un poco más de conocimiento sobre este tema. Cabe aclarar que la Feria del Libro que realizamos este año no solo se buscó poner solo los libros que son de literatura, también libros de filosofía, como vemos en este caso, que es bastante importante, y sean o no sean de la carrera, igual pueden leer esos libros si les gusta, si les llama la atención, y ahí poder entender un poco más, ampliar un poco más en nuestro pensamiento, ya sea filosófico. También cabe aclarar que esta pequeña feria fue realizada con el propósito netamente de hacer que más personas que están viendo por las redes sociales, sobre todo los jóvenes, tengan esa pequeña inclinación hacia la lectura a analizar todo lo que están leyendo, el pensamiento crítico y muchas otras cosas más que les servirá en su vida diaria. También este es un pequeño paso que nosotros hacemos porque tanto yo como experiencia de lectora he sido una de esas personas que primero han necesitado de libros que me atraigan la atención, por ejemplo los juveniles, los clásicos, para recién complementar lo que es toda esta idea del mundo de la lectura y poder entender un poco más los textos que me dan tanto los libros académicos que ahorita también estoy leyendo. Y así podemos, también esta Feria del Libro fue como una pequeña responsabilidad social con mi región para demostrar que también Loreto sí lee y demostrar que no es necesario, no es, mejor dicho, un impedimento realizar la Feria del Libro sin tener presupuesto. Y claro, en este caso nos centramos en todo lo que es arte y para ello tenemos que ser conscientes de que si a uno ama leer, no tiene por qué rendirse. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado esta Feria del Libro virtual. Por favor, me gustaría que si son ya sea de la carrera de Humanidades, o sea, Educación, dejen sus comentarios y también de otras carreras a ver qué opinan sobre esta Feria del Libro. Agradecemos mucho la colaboración de todos los autores, incluso de las editoriales que se están presentando dentro de esta feria. Un gran abrazo para ellos. Gracias por contribuir a la literatura y a la lectura en nuestra región Loreto y esperamos que tengamos otra pequeña oportunidad que se nos presente para demostrar qué tan grande es nuestra región y sigan apoyándonos en todo. Éxitos, chicos, nunca se rindan.